8 estaciones del Gran Santiago marcan a esta hora niveles regulares en la calidad del aire para material particulado 2.5. En Talca incluso se ha alcanzado el nivel de preemergencia según el sistema de información de la calidad del aire. Y esto por los incendios, como usted sabe, que se han registrado en los últimos días, hecho que llevó al gobierno incluso ayer a decretar alerta sanitaria para 4 regiones del país. Queremos conocer cuál es el efecto de este tipo de contaminación. Para eso estamos en el estudio con el broncopulmonar de la Universidad de Chile, el doctor Felipe Rivera. Doctor, gracias por venir. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué tan tóxico, si es que lo es el humo de estos incendios? Absolutamente tóxico. Piense usted que si alcanzamos niveles tan importantes como para que, si hubiese sido invierno, existiera la preemergencia, significa que tendríamos restricción vehicular, pararían la mitad o un poco más de todas las industrias, ¿no es cierto?, y habría imposibilidad absoluta de utilizar las chimeneas. Los incendios forestales son cientos de miles de chimeneas encendidas, por lo tanto tenemos un humo que tiene monóxido de carbono que altera el aparato respiratorio en el sentido que impide la unión del oxígeno con la sangre. Tiene material particulado, de los cuales las partículas de 2,5, que son las que están altas, son las que logran penetrar al pulmón, al alvéolo, que es la unidad que nos hace respirar, produciendo alveolitis e inflamación, con problemas a corto plazo, a largo plazo. Y el humo tiene una serie de elementos irritativos, produce congestión nasal, irritación ocular, pero lo más importante, irritación de la vía respiratoria. ¿Y en quiénes va a ser peligroso? En aquellos que tienen extremos de la vida y que tienen enfermedad, patología respiratoria cardiovascular, toda vez que su enfermedad, estando al límite de su funcionamiento, puede echarse a perder o que nosotros llamamos la descompensación. O sea, hablamos de guaguas y personas de tercera edad en los límites de la vida y hablamos de asmáticos. Asmáticos, EPOC o EPOC, que son los fumadores con daño pulmonar, el enfisema, por ejemplo, los bronquíticos crónicos, aquellos sujetos que tienen enfermedad cardiovascular, los coronarios, cuyo límite, ¿no es cierto?, es que el corazón está recibiendo la mínima cantidad de oxígeno para funcionar porque sus coronarias están tapadas. Por lo tanto, el ejercicio acrecenta su necesidad de oxígeno. ¿Y cuándo el individuo hace ejercicio? Cuando tiene que respirar más rápido, cuando está ahogado. El humo ahoga, produce tos. Y por otra parte hay disminución de la calidad del aire. Hay partículas y otras cosas que son, además del oxígeno, por lo tanto, disminución del oxígeno, posibilidad de una emergencia coronaria. Doctor, de los efectos que usted nos ha descrito, ¿son exactamente iguales para aquellos pacientes que están, o para aquellas personas que están inmediatamente cercanas a ese humo, respecto de las que están más alejadas y reciben este humo producto del viento que les arrastra? ¿Lo reciben esas consecuencias de la misma manera o hay una diferencia respecto del que está más cerca? A ver, el daño de cualquier elemento en el ser humano depende de 3 factores esencialmente. De la concentración, por lo tanto, individuos que están más cerca del foco van a tener mayor nivel de concentración de estos elementos. Segundo, ¿no es cierto?, del tiempo de exposición. Aquellos individuos que no se pueden alejar del foco, ¿no es cierto?, van a tener más tiempo de exposición. Y por último, del individuo, es decir, cada individuo es diferente a otro, de su capacidad defensiva, de la enfermedad subyacente, de los medicamentos o no que esté utilizando. Por lo tanto, si un individuo está alejado del sector, ¿no es cierto?, va a tener menos probabilidad de tener algún daño, toda vez que la concentración es menor y probablemente va a tener posibilidad de alejarse incluso un poco más, por lo tanto, menor posibilidad de daño. Doctor, ¿frente a qué síntomas deberíamos estar atentos? Uno, respecto del cuando estamos recibiendo un daño o estamos teniendo un daño pulmonar de la vía respiratoria, pero también cuando somos impactados de manera, llamémosla superficial entre comillas. Usted recién me decía picazón en la garganta, ocular, claro, también irritación. ¿Cómo distinguir cuando estamos frente a un daño pulmonar frente de las otras? Lamentablemente muchas veces el daño pulmonar, que es a largo plazo o a mediano plazo, ¿no es cierto?, no tiene muchos síntomas ahora, pero el daño a corto plazo, la congestión ocular, una molestia, la picazón de los ojos, el prurito o picazón de la nariz, dolor, molestia para tragar, tos irritativa, esto está implicando que se están alcanzando niveles tóxicos, niveles irritativos. Si a su vez existe una crisis obstructiva, sea el individuo
tiene imposibilidad para respirar con un ruido respiratorio, con silbidos al pecho, equivalente a una crisis asmática, que puede darse incluso en sujetos que no son asmáticos. ¿Por qué? Porque esta irritación puede ser tan importante, provocar una disminución del calibre, de la cantidad de aire que logra pasar por las vías, entonces el individuo se empieza a ahogar. Eso es un síntoma premonitorio que implica gravedad, que debe hacer consultar. Por supuesto, si el individuo empieza, ¿no es cierto?, con dolor al pecho, con cianosis, coloración azul de las uñas, de los labios, si tiene apremio respiratorio, así que el paciente siente que se está ahogando, se está muriendo, evidentemente eso debe ser consulta a servicio de urgencia, porque hay sí o sí peligro de muerte. Doctor, ¿qué medidas uno, si es que son factibles de tomar, uno podría adoptar, considerando que frente a este tipo de situaciones uno prácticamente no puede hacer mucho, porque uno no puede correr la casa más allá porque el humo prácticamente está en todas partes? Desde lo bien práctico uno no le queda mucho que hacer, pero no sé si existen, por ejemplo, algunas medidas casi de orden doméstico que uno pudiera adoptar, probablemente a los más chicos, respirar vapor caliente, estoy pensando cualquier burrada, así que, pero estoy pensando de ese tipo de medidas que a lo mejor a la gente en su casa le pueden hacer sentido para ayudar a limpiar un poco, por último, el aire de la casa, que puede ser mejor. Lo primero que hay que entender es que no hay que sembrar el pánico, o sea, el pánico no sirve para nada. Segundo, tampoco restarle la importancia que tiene esto, porque uno ve las noticias, hay gente que sube en bicicleta al Cerro San Cristóbal, gente que en la mañana sale a hacer ejercicio. Sí. Hacer ejercicio implica llevar una gran cantidad de aire a los pulmones, una gran cantidad de tóxico al cuerpo, por lo tanto, ¿no es cierto?, el ejercicio en estos días con gran contaminación, no, absolutamente no. Ni siquiera en un lugar cerrado, estoy pensando el que va al gimnasio. Es que lo que pasa en general, no, si bien es cierto la prohibición absoluta es en los exteriores, en aquellos gimnasios que están cercanos a los sitios, llámese, ¿no es cierto?, centro de Santiago, centro de Maipú, en los lugares donde hay harto humo, no hay hermeticidad, entonces por lo tanto lo más probable es que dentro de ese ambiente cerrado también exista un alto nivel de contaminación. Ajá. Por lo tanto yo recomendaría un día sin gimnasio, que importa. Mascarilla, ¿no es cierto?, en aquellos individuos que tienen que salir sí o sí a los sectores aledaños, ¿no es cierto? Los bomberos, ustedes ven que utilizan filtros incluso especiales. Hay mascarillas de alta eficiencia, mascarillas de baja eficiencia. Bueno, antes que nada cualquiera sirve, pero ojalá las mejores, que son estas de como un copito, ¿no es cierto?, estas blancas de una marca determinada, ¿no es cierto?, que son de un filtro esencial que no permite el paso de la gran mayoría de las partículas. Y por otro lado, medicamentos en aquellos asmáticos, en aquellos cardiópatas, estricto, respetar los horarios y consulta precoz al médico. Conviene, yo sé que la automedicación nunca ha sido la recomendación para nadie, pero sí a mí me ha llamado la atención que muchas personas compran inhaladores así como muy a destajo, porque dicen, mire, estoy un poquito obstruido, me cuesta respirar, o tengo la abuelita siempre dice, tengo el pecho apretado. Este tipo de cosas de inhaladores, ¿hay riesgo de que la gente vaya y compre pensando que puede ser una ayuda cuando probablemente no lo sea? A ver, nosotros como médicos siempre hemos dicho que la medicación, los medicamentos, salvo aquellos que se llaman OTC, ¿no es cierto?, son de prescripción médica, porque los medicamentos, por inocuos que sean, especialmente los inhaladores, que han cambiado bastante hace muchos años, antiguamente tenían riesgo alto, actualmente el riesgo es bajísimo, ¿no es cierto?, la utilización en dosis inadecuada, en pacientes inadecuados, puede tener cierto grado de descompensar ciertas enfermedades. Por lo tanto, si un individuo requiere inhalador, significa que requiere control con un médico. No necesariamente un broncopulmonar, un médico internista, un médico, un servicio de urgencia, que le va a dar las dosis adecuadas, el inhalador adecuado, porque hay varios tipos de inhaladores, unos con corticoides, sin corticoides, con salbutamol, sin salbutamol, etcétera. O sea, no es llegar a ir a la farmacia. Recuerde que en la farmacia no siempre atiende el químico farmacéutico, atiende a los dependientes, ¿no es cierto? Y ellos no tienen por qué saber cuál es la indicación médica del medicamento. Doctor, cuando hablamos de incendios, pensando también no solo en los ciudadanos que están expuestos en los alrededores, sino que también en aquellos que tienen que trabajar sofocando las llamas, que van con mascarilla, pero a veces las brigadas trabajan externamente, respirar el aire muy caliente también tiene perjuicios, no solo el humo, sino que la temperatura del aire también puede influir. Absolutamente, me acuerdo que hace poco, cuando empezaron recién nos tocó, ¿no es cierto?, recibir un funcionario del cuerpo del, no me acuerdo si era bombero, no me parece que era bombero, con sospecha de quemadura de la vía aérea, y tuve que hacerle incluso una broncoscopía para mirar, porque la quemadura de la vía aérea conlleva un peligro de vida, ya que se produce edema, inflamación y cierre de la vía aérea, y en muchos casos requiere hacer una traqueostomía. Gracias a Dios no la tenía, pero el riesgo de la inhalación del humo, que tiene alta temperatura,
puede producir quemadura de la vía aérea, quemadura de la tráquea, de los bronquios, no solamente en las fosas nasales. Pero eso, gracias a Dios, se produce cuando se está muy cercano al foco por tiempo muy prolongado o con este sistema, ¿no es cierto?, de extensión de masas piroplásticas de los volcanes. En los incendios forestales es poco frecuente que se esté a esos niveles tan altos de temperatura en la distancia que actúan los bomberos. Pero la inhalación de humo en forma crónica, con gran cantidad, por ejemplo, hay reportes categóricos que muestran que los bomberos que asistieron al incendio de las Torres Gemelas, ¿no es cierto?, han demostrado la incidencia mayor de enfermedades pulmonares crónicas, tipo asma bronquial, limitación crónica al flujo aéreo como si hubiesen fumado, ¿no es cierto?, algunos que desarrollaron problemas pleurales de tipo fibrótico, pulmonar o cáncer pleural, pero que ahí había también incendio y una serie de materiales de construcción. Pero evidentemente la inhalación de humo en algunos sujetos con cierta extensión durante el tiempo que no están con filtro adecuado puede producir fenómenos obstructivos crónicos en la vía aérea como si hubiesen sido asmáticos de toda la vida. Perfecto. Doctor, le quiero agradecer mucho haber venido personalmente al estudio de CNN a comentarnos de esto, un tema que mucha gente le está dando vuelta por esta cantidad enorme de incendios forestales que lamentablemente tenemos en el país. Gracias por su tiempo, que tenga una buena tarde. Muchas gracias a usted.